Pues como un día más vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar ahí en 2 Corintios capítulo 3, ministros del nuevo pacto. ¿Cuál es este nuevo pacto que nos habla la Escritura? Y eso vamos a estar hablando en este día. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Bueno, aquí Pablo está hablando a los corintios, eran creyentes, Pablo había trabajado mucho con ellos, y entonces está diciendo que él no necesita cartas de recomendación para hablarle. Y cuando habla aquí de que no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón, porque las tablas de piedra fue donde Dios escribió los 10 mandamientos. Cuando se hizo el primer pacto en el monte Sinaí, ahí estaba Moisés, que sacó al pueblo de Egipto por medio de señales y maravillas que Dios hizo. Y ahí Dios le da la ley en tabla de piedra. Pero ahora nos dice que no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Porque en este tiempo Dios quiere que la palabra esté escrita en nuestros corazones, no en tabla de piedra. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con nosotros, porque es por medio de Cristo que se da este nuevo pacto, por medio de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Porque primeramente hubo sangre de cordero que se roció sobre las tablas de aquel pacto, pero ahora por medio de Jesucristo entramos en este segundo pacto. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y es lo que estamos anunciando en este tiempo. Redención por medio de Cristo. El Espíritu es el que capacita. Es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, quien capacita al creyente, quien capacita a los apóstoles, a los profetas. Por eso es que Pablo dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque en tiempo antiguo los fariseos religiosos tenían la letra, pero no tenían el Espíritu. Por eso es que Jesús le dijo, id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque estaban siguiendo la letra. Seguimos leyendo, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, porque fue glorioso cuando Dios le dio la ley a Moisés. Bajó Moisés ahí el monte con la cara resplandeciente que el pueblo casi que no lo podía mirar. Claro que fue con gloria, pero dice, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, porque este primer pacto iba a desaparecer.
Porque la Escritura dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Jacob un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Va a haber un nuevo pacto que ya pasó. Ese pacto es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice que si ese primer pacto fue con gloria, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, hablando del pacto de Moisés en el Sinaí, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque el que no seguía la ley estaba condenado, pero ahora el que sigue la ley de Cristo es justificado por medio de él, por su sangre. Por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Si lo que permanece, si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Porque el primer pacto tenía un tiempo, pero el segundo pacto en Cristo Jesús es eterno. Todos aquellos que reciban a Cristo como Salvador van a vivir eternamente con Él. Y la palabra dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna bajo el segundo pacto. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Porque cuando Cristo fue crucificado, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que fue Dios mismo. No fue el velo rasgado por mano de hombre, sino por Jesucristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Solamente hay libertad por medio de Jesucristo. Libertad en Él. Por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un aspecto la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Necesitamos entrar en este segundo pacto, el pacto del Espíritu, el pacto eterno por medio de Jesucristo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y mira qué revelación más grande, que el Dios de este siglo, el adversario, el diablo, le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio de la gloria de Jesucristo. Y en esta mañana estamos hablando esta palabra para que Cristo les sea revelado. Aquí en 2 Corintios 4:4. Impresionante cómo la Escritura es tan perfecta, tan exacta, porque dice que Satanás es padre de mentira. No hay verdad en él. Necesitamos recibir a Cristo, porque si no lo recibimos vamos a ser fácilmente engañados. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo el mediador del nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, dice el libro de Hebreos. Un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. No tiene que entrar en el pacto dado a Moisés por tabla de piedra, sino por el del Espíritu. Y en esta mañana venimos a presentarte a Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre para que en él tengamos vida. Te venimos a presentar a Cristo para que lo recibas en tu corazón, seas sellado por el Espíritu Santo y entres en este nuevo pacto que dice que si el primer pacto fue con gloria, ¿cuánto no lo será? ¿Cuánto no será con gloria el segundo pacto? Padre, ten misericordia, abre los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, abre el entendimiento y que tu palabra haya cabida en nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos, Señor, para que seas tú, Dios, seas tú, Señor, trayendo salvación, Padre, en este lugar. Damos gracias por esta mañana que Dios nos permite predicar su palabra. Venimos aquí como servidores de Cristo. ¿Cómo estamos, Omar? Que el Señor abra sus ojos y pueda entender la grandeza de la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga, le guarde, escuche esta alabanza. Vamos predicando, vamos a ir ahora al libro de Romanos capítulo 11. Y el título que tiene la Escritura es la salvación de los gentiles. Los gentiles somos nosotros, aquellos que no son del pueblo de Israel. Pero Dios en su gran misericordia se ha acordado de nosotros también. Y aquí hay un análisis que hace Pablo bien profundo. Ponga atención a la palabra y vea cuán grande es la salvación que Dios ha preparado para toda la humanidad. Dice, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera, al contrario, debido a su transgresión vino la salvación de los gentiles, a fin de provocarlos a celo. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Y aquí la Escritura te deja claro que Israel va a ser restaurado, va a ser restaurado la fe. Es imposible que el pueblo de Israel sea exterminado.
Hoy en día hay guerra, rumores de guerra. Tristemente, gobernantes malvados están haciendo guerra y la gente muriendo. Por gusto, por pedazos de tierra, por avaricias personales. Pero aquí dice, hablo a vosotros gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y aquí la palabra nos está diciendo que Israel va a ser nuevamente restaurado y que eso va a ser glorioso, porque el Evangelio llegó a los gentiles porque el pueblo de Israel se apartó. Aquí lo está diciendo, que si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira la bondad de Dios, cómo nos permite día a día el aire para respirar, nos da el sustento, nos da abrigo. La bondad de Dios. Pero también habla de la severidad de Dios. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no recibe soborno. Así que permanece en esa bondad y se recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirá, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios está dando una oportunidad en este tiempo, antes de que venga el juicio contra todas las naciones. Y eso lo puede leer ahí en Mateo 25, el juicio de las naciones. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y aquí te está hablando de que Dios en su gran misericordia, si Israel se arrepiente, Él los va a restaurar. Él los va a restaurar. Igual nosotros, cuando pecamos y nos arrepentimos, cuando pecamos y nos arrepentimos, Él nos restaura
porque es un Dios que da segundas oportunidades. Pero si permaneces en el pecado, la ira de Dios está sobre ti. Te lo tengo que decir porque Dios quiere que aquellos que hablan su palabra adviertan al pueblo, revelen su pecado para que se arrepientan y evite su cautiverio. Dios le ama, Dios quiere la salvación de todos los hombres. Dios en su gran misericordia quiere que seas salvo, pero tienes que tomar la decisión de recibir a Cristo como Salvador y permanecer en esa verdad. Y permanecer en esa verdad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor abre tus ojos para que puedas ver la luz de Cristo y puedas permanecer. Es muy importante permanecer. La Escritura dice que solamente los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Hay mucha gente que me dice que yo iba a la iglesia en mi país, pero aquí no me da tiempo, hay que trabajar mucho. Pues sea el país que sea, usted es llamado a perseverar en el Evangelio. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Escucha esta alabanza, vamos a estar aquí. Si quiere oración, si quiere venir, si tiene alguna pregunta. Que el Señor le bendiga. Reciba.